Hola, mi nombre es Arlet Santa Cruz Delfín, curso cuarto semestre de la carrera de Comercio Exterior y Logística Internacional en la Universidad Iberoamericana de León. Este proyecto es referente al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que hoy en día se le llama TEMEC. Este es mi proyecto final de la materia de Tratados y Acuerdos Internacionales con el doctor José Ramón Álvarez. Y continuando, les presentaré los siguientes temas que he aprendido a lo largo de este verano, comenzando con el tema de la globalización. ¿Qué es la globalización? Según el sociólogo Héctor Fernández, es un fenómeno que se ha acercado al mundo en todos los sentidos, tanto en el intercambio de bienes, productos, como en información, conocimiento, cultura, telecomunicaciones, etc. Como es lógico y dado los avances tecnológicos, estos últimos años la globalización ha sido mucho mayor y ha llegado más rápido. Aunque la globalización se ha convertido ya en un movimiento social y cultural y otros elementos ya mencionados, se trata en realidad de un fenómeno principalmente económico, y desde este punto de vista la globalización es uno de los puntuales del crecimiento del capitalismo, como un sistema financiero dominante. Un ejemplo de la globalización económica se encuentra en las grandes empresas multinacionales, ya sean financieras o no financieras, alrededor del mundo, ya que ellas son las encargadas de aumentar los flujos comerciales y de capitales entre unos y otros. Ventajas de la economía es que hay libre comercio de bienes y servicios a nivel mundial. En la política se ha modificado la legislación a nivel nacional e internacional con la finalidad de incentivar el comercio. La cultura, el mayor intercambio es gracias a los diversos canales de comunicación, y en lo social, las relaciones humanas se han fortalecido y han podido superar diversas limitaciones. Las desventajas de lo económico es que hay agotamiento de los recursos naturales y materia prima en los procesos de producción. En la política, tanto nacional e internacional, se ha generado mayor desigualdad social, cultural y económica gracias a las decisiones tomadas. En la cultura se pierden las lenguas minoritarias y en lo social se ha limitado el acceso y uso de diversos recursos educativos. Con lo mencionado anteriormente, podemos decir que los tratados internacionales tienen mucho que ver. Pero, ¿qué son los tratados internacionales? Convención sobre el Derecho de los Tratados de Viena define los tratados internacionales en su artículo 2, párrafo 1, dice que se entiende por un tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya que consiste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. La Organización Mundial del Comercio, OMC, es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rige el comercio entre los países. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Por otra parte, el contexto jurídico mexicano se basa en una república representativa democrática federal y laica, y cuenta con una constitución, leyes federales y tratados internacionales, constituciones estatales o locales, leyes estatales o locales, y por último, otras normas jurídicas, como reglamentos, decretos y leyes individualizadas. TEMEC. Del Telecán al TEMEC, la historia del acuerdo comercial. El Telecán nació de la necesidad de otorgarle mayor competitividad a la región ante el crecimiento económico de Asia. El Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, Telecán, es un acuerdo global que establece las reglas para el comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. El acuerdo es un documento que incluye 8 secciones y 22 capítulos. El Telecán sustituyó al Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos, que fue firmado en 1988. Y en 1991 iniciaron las negociaciones. El Telecán fue suscrito por Brian Mulroney, primer ministro canadiense, George Bush, presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México. Dicho acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 1994. No obstante, el Telecán entró en vigor provocando el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
en el sureste del país, en contra de este acuerdo. Un año antes de que entrara en vigor el tratado, las exportaciones mexicanas representaban 12.4% del PIB nacional, mientras que en 2015 representaban el 35% del PIB, siendo Estados Unidos el mayor destino para las exportaciones mexicanas. En 2016, Donald Trump logró la nominación a la presidencia por parte del Partido Republicano, después de haber llamado al Telecán el peor acuerdo de la historia, postura que mantendría durante. En agosto del 2017 comenzaron las negociaciones para modernizar el Telecán en la ciudad de Washington, con los gobiernos de México y Estados Unidos deseando terminar el proceso a inicios del 2018, antes de las elecciones que se realizarían en ambas naciones. El nuevo acuerdo se llamaría USMC, US Mexico-Canada Agreement, por sus siglas en inglés, que significa Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. El 30 de noviembre de este mismo año, Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau firmaron el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, en el marco del cumbre del Grupo de los 20, G20, que se celebra en Buenos Aires, Argentina. El TEMEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, que sustituye al Telecán. Dicho tratado entró en vigor el 1 de julio del 2020. Análisis de los países. México. México es un país localizado en el extremo meridional de América del Norte. Su política es una república representativa democrática federal compuesta de estados libres y soberanos, y su presidente, Andrés Manuel López Obrador. Principales ciudades: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, León. Idioma: español. Moneda: peso mexicano. Y capital: CDMX. Su población es de 124.738.000. Su superficie cuenta con 1.964.375 kilómetros cuadrados. Su PIB es de 277.226 millones de euros. Y sus puertos principales: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira y Ensenada. Segundo análisis de Estados Unidos. Esta parte de Estados Unidos se ubica en Centro de América del Norte. Su política es una república presidencial y federal. Su forma de gobierno es conocida como democrática presidencialista porque hay un presidente, y dicho presidente se llama Donald Trump. Sus principales ciudades: New York, Washington D.C., Los Ángeles, Chicago. Su idioma: inglés. Su moneda: dólares. Y su capital: Washington D.C. Su población es de 327.352.000. Su superficie: 9.831.510 kilómetros cuadrados. Su PIB: 277.226 millones de euros. Sus puertos: Los Ángeles, Long Beach, New York, Nueva Jersey, Georgia, Seattle y demás. Tercer análisis: Canadá. Canadá está situado más al norte del continente americano. Su política es una monarquía constitucional, un estado federal y una democracia parlamentaria. La reina Isabel II es una reina de Canadá y como tal jefa de gobierno del país, que delega sus poderes a sus representantes, la gobernadora general de Canadá y el primer ministro, que es Justin Trudeau. Sus principales ciudades: Edmonton, Toronto, Vancouver, Calgary, Ottawa, Montreal y Quebec. Sus idiomas: inglés y francés. Su moneda: dólar canadiense y su capital: Ottawa. Su población es de 36.994.000. Su superficie: 9.984.670 kilómetros cuadrados. Su PIB: 387.491 millones de euros. Y sus principales puertos: Vancouver, Montreal, Prince Robert, Halifax y St. John. Capítulos del Tratado de TEMEC. Disposiciones iniciales y definiciones generales, trato nacional y acceso a mercados, agricultura, reglas de origen, procedimientos de origen, mercancía, textiles y del vestido, administración aduanera y facilitación del comercio.
Reconocimiento de la propiedad directa, inaliable e imprescriptible del Estado mexicano sobre hidrocarburos. Medidas sanitarias y fitosanitarias. Remedios comerciales. Obstáculos técnicos al comercio. Anexos sectoriales. Contratación pública. Inversión. Comercio transfronterizo de servicios. Entrada temporal de persona de negocio. Servicios financieros. Telecomunicaciones. Comercio digital. Pequeñas y medianas empresas. Competitividad. Anticorrupción. Buenas prácticas regulatorias. Disposiciones administrativas e institucionales. Solución de controversias. Excepciones y disposiciones generales. Una diferencia abismal que podemos notar es que en el Telecán había 22 capítulos, a diferencia que en este TEMEC hay 34 capítulos. Certificado de origen. El certificado de origen es el documento que acredita que una mercancía es originaria o ha sido fabricada en una región o país en donde se emitió el certificado. Es el referente para la clasificación arancelaria y es el caso para obtener una preferencia arancelaria. La función de este certificado de origen es determinar el país en el cual ha sido fabricada la mercancía. Este se emite en el país de salida y al momento de la exportación. Uno de los cambios más significativos del Telecán al TEMEC es que hubo la eliminación del certificado de origen en formato oficial. Este certificado se puede establecer con otro documento oficial siempre y cuando contenga los datos mínimos, que son datos del exportador, datos del productor, todo dato de mercancía y cumplimiento de reglas de origen. Y a continuación, estos son los principales productos de importación y de exportación. Los principales productos de Estados Unidos de exportación es aceite de petróleo o de minerales bituminosos, aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, circuitos integrados monolíticos, numeríticos o digitales, y por último, partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71. Los principales productos de Estados Unidos de importación son aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, emisores receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía, televisión, radiofísica, aceite de petróleo o de mineral y por último medicamentos acondicionados para la venta al por menor. Los principales productos de exportación para Canadá son aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, aceites de petróleo o de minerales bituminosos crudos y por último oro para uso no monetario. Principales productos de importación: aceite de petróleo o de minerales, aceites crudos o de petróleo o de minerales. Considero que este tratado generará muchísimos empleos, porque ahora ya va muchísimo más enfocado a la MIPYME, tanto en Estados Unidos, Canadá y México. Por lo tanto, va a crear muchísimo más empleos. Tanto así, habrá muchísimos beneficios, pero a pesar de que hay una pandemia, creo que este tratado llegó justo a tiempo para impulsar la economía. A lo largo de este
verano aprendí la importancia que tiene cada tratado, ya que vimos mucho la estructura, enfatizamos mucho con su estructura, ya que son muy diferentes cada uno, ya que cada país tiene su manera de pensar y algunos son muchísimos más abiertos